Desde que tengo memoria, el pueblo donde crecí siempre ha tenido un aire de tranquilidad. Sus calles empedradas, el bullicio de la plaza central los domingos y el murmullo de las campanas del monasterio crean una atmósfera única que parece flotar en el tiempo. La vida aquí avanza con la calma de una mañana soleada, sin prisas, como si el paso de los años apenas dejara rastro. Soy Césare. Tengo 21 años y estudio en un pequeño colegio, no muy lejos de aquí. Aunque Madrid está solo unos minutos en tren, mi vida está en este pueblo. La gente me conoce, y yo conozco a todos mis amigos, los vecinos de siempre, y a Miguela. Miguela. Solo escuchar su nombre en mi mente hace que mi corazón se acelere. No es común para un chico de mi edad sentir lo que siento por ella. Pero desde que tengo uso de razón, he sabido que mis eran diferentes. Mientras mis amigos hablaban de chicas jóvenes, de la emoción de las primeras citas, yo soñaba con alguien que no cabía en esos estándares. Ella era mi querida tía Miguela. Tiene 57 años. Y es una mujer que, aunque sencilla en su vestir y en su vida, irradia una presencia imposible de ignorar. Vive en el monasterio del pueblo, donde ha dedicado la mayor parte de su vida a la fe y a ayudar a los demás. Es una figura familiar en el pueblo. Siempre que alguien necesita ayuda, Miguela está allí con una sonrisa amable y una palabra de consuelo. Nuestra relación siempre ha sido muy buena. Me trató con una ternura y un respeto que no encontré en otros adultos. Con el tiempo, este apego se desarrolló. Siendo adolescente, comencé a mirarla con otros ojos, a apreciar la serenidad de su rostro, la fuerza que parecía emanar de su postura, su voz tranquila y firme que siempre parecía capaz de calmar cualquier tormenta. No se trataba solo de su belleza, que sin duda es algo que admiro en ella, sino de su esencia, de la calma que transmite, de la profundidad de sus pensamientos. A su lado, siento que el tiempo se detiene, que puedo ser yo mismo sin pretensiones ni máscaras. Miguela es, sin quererlo, mi refugio. En mi mente he recreado 1000 veces las escenas de nuestros encuentros, esos momentos en los que al pasar por el monasterio, me la encontraba en el jardín cuidando las plantas o barriendo el suelo, siempre con la misma dedicación. Nos saludábamos, hablábamos de cualquier tema que surgiera, y, en esos breves instantes, sentía una conexión que no podía explicar. Mis amigos no entienden. Claro, ¿cómo podrían? Para ellos es algo extraño, inusual. Me han visto observarla, han notado mis silencios cuando alguien menciona su nombre. Y no falta quien haga alguna broma al respecto. Pero yo sé que lo que siento es genuino. No es una atracción pasajera. Es una admiración profunda, una conexión que ha crecido con los años y que ahora, a mis 21, ha alcanzado una intensidad que nunca imaginé. He intentado imaginar cómo sería decirle lo que siento, confesarle que ella es más que una simple conocida para mí. Que en las noches cuando cierro los ojos, es su rostro el que aparece en mis sueños. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Hay demasiadas barreras y no solo la diferencia de edad. Miguela es una mujer de fe, una mujer comprometida con su vocación y con la comunidad. Ella me ve como el chico que ha crecido en el pueblo, como alguien a quien cuidar y aconsejar, no como a un hombre capaz de sentir amor por ella. Aún así, no puedo evitar pensar en ella. La imagen de Miguela está siempre en mi mente, como una brisa constante, como una melodía que se repite una y otra vez. Recuerdo especialmente una vez, hace unos meses, cuando me encontré con ella en la biblioteca del pueblo. Estaba revisando algunos libros, concentrada, con su cabello recogido en un moño suelto que dejaba ver algunas canas. Me acerqué, algo nervioso, y comenzamos a hablar sobre poesía. Aquella conversación se prolongó durante horas. Hablamos de los poetas que amamos, de los versos que nos emocionan, y, en un momento,
Ella sonrió de una manera que no había visto antes. Una sonrisa llena de nostalgia. Me contó que de joven también soñaba con escribir, que en algún momento pensó en seguir una vida diferente, pero que finalmente eligió este camino, y aunque estaba en paz con su decisión, a veces recordaba esos sueños con cierta añoranza. Ese día sentí que la conocía en un nivel más profundo, que de alguna manera compartíamos esa conexión especial, una comprensión mutua de lo que significa tener sueños, deseos que a veces quedan enterrados por las decisiones que tomamos. Desde entonces, me resulta imposible no pensar en ella. Cada vez que leo un poema o cuando me encuentro solo, perdido en mis pensamientos, he llegado a escribir sobre ella palabras que nunca leerá, pensamientos que guardo solo para mí. A veces pienso que escribir es la única manera en la que puedo expresarle lo que siento, incluso si nunca llega a saberlo. A veces, mientras camino por las calles del pueblo, imagino un mundo en el que las circunstancias fueran diferentes, en el que pudiera tomar su mano sin temor, en el que pudiera mirarla a los ojos y decirle que ella es la razón de mis desvelos, de mis sueños más profundos. Pero ese mundo existe solo en mi mente, un refugio donde puedo ser libre de amarla sin restricciones. Sin embargo, hay momentos en los que me pregunto si ella sospecha algo, si en nuestras miradas ella alcanza a ver lo que intento ocultar. A veces, cuando nuestras manos se rozan brevemente al saludarnos, siento que hay algo más, una chispa que me hace pensar que quizás, solo quizás, Miguela también siente esa conexión. Es un juego peligroso, lo sé, jugar con los límites de lo permitido, esconder mis sentimientos detrás de sonrisas y palabras amables, pero por ahora es lo único que tengo. Y aunque a veces duele, no puedo dejar de buscar su compañía, de querer verla, de desear que algún día algo cambie. El deseo de estar cerca de Miguela es algo que no puedo controlar, y aunque la razón me dice que debo olvidarla, mi corazón no está dispuesto a renunciar a estos sentimientos. Ella es en mi vida una presencia que lo llena todo, un amor que, aunque escondido, me impulsa a seguir adelante, a buscar algo más allá de lo que el mundo puede ofrecerme. Con el paso de los días, mi necesidad de acercarme a Miguela volvió una constante que no podía ignorar. La veía cada vez que podía, con cualquier excusa que mi mente pudiera justificar. A veces, al salir de clase, pasaba por el monasterio solo para verla en su jardín, donde cuidaba con esmero las flores que llenaban de color el lugar. Me aseguraba de que pareciera una casualidad, como si simplemente estuviera de paso. «Miguela, buenos días». La saludaba, deteniéndome justo en el lugar donde sabía que podría observarla por unos instantes. Ella siempre sonreía al verme, con esa expresión de tranquilidad que hacía que mi mundo entero cobrara sentido. No mostraba sorpresa, solo una calidez que me hacía sentir bienvenido, como si hubiera estado esperando que apareciera. «Buenos días, Césare. ¿Cómo están tus estudios?», preguntaba ella cada vez con genuino interés. Era increíble cómo lograba que cualquier conversación, por muy trivial que fuera, adquiriera una profundidad especial. A veces me sentía torpe, como si sus palabras fueran un hilo delicado y temiera romperlo con cualquier comentario inapropiado. Un día, armado con una de las muchas excusas que había planeado, me acerqué y le dije: «Miguela, ¿sabes algo sobre plantas? Estoy intentando hacer que mi balcón tenga un poco de verde, pero no sé por dónde empezar». Ella me miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Quieres ayuda con las plantas, Césare? Claro que puedo darte algunos consejos. De hecho, si tienes tiempo, podríamos mirar algunas aquí en el jardín y ver cuáles serían más fáciles de cuidar». Acepté al instante, aunque ya había preparado el terreno de mi balcón desde hacía días, plantando algunas flores comunes. Todo aquello era solo un pretexto para pasar más tiempo a su lado,
pero al mirarla me convencí de que mi intención era honesta, de que realmente podía aprender algo de ella. En aquel proceso, nos inclinamos juntos sobre las plantas, observando cada flor y cada hoja mientras ella me explicaba pacientemente cómo debía cuidarlas, sus necesidades de luz y agua. Su voz era suave, y cada palabra me resultaba como una caricia, algo que podía escuchar durante horas. En un momento, mientras me mostraba cómo plantar una semilla, nuestras manos se rozaron. No sé si fue intencional, pero la calidez de su piel me recorrió como un rayo. Ella apartó la mano con naturalidad, pero algo en su expresión me dio la sensación de que también había sentido esa chispa. «Eres muy buen alumno», me dijo con una sonrisa. «Cuidas las plantas con mucho cariño. Eso es importante». «Bueno, supongo que aprendo de la mejor maestra», respondí sin poder ocultar la admiración en mi voz. Nos encontramos así en varias ocasiones, compartiendo charlas sobre jardinería, sobre libros y sobre la vida. Ella me hablaba con honestidad, como alguien que me veía igual, que no me consideraba solo un joven, sino un amigo, alguien con quien podía compartir sus pensamientos. Yo me sentía cada vez más cómodo a su lado, y cada excusa para verla se convertía en una oportunidad para conocerla mejor. Hubo una tarde en particular, cuando una lluvia ligera nos sorprendió mientras estábamos en el jardín. La mayoría de las personas hubieran corrido a buscar refugio, pero nosotros nos quedamos bajo la llovizna, continuando nuestra conversación. El aire fresco, el sonido de las gotas cayendo sobre las hojas y la cercanía de Miguela hacían de ese momento algo mágico, algo que deseaba conservar en mi memoria para siempre. «No deberíamos estar aquí bajo la lluvia», me dijo con una risa suave, sacudiendo su cabello mojado. «Tal vez, pero me gusta. Es como si todo fuera más real, más intenso», respondí mirándola a los ojos. Ella me observó por un instante y pude ver en su mirada una mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. Fue una mirada que me habló de recuerdos, de secretos, de un pasado que había dejado huellas en su alma. Los días continuaron y nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Había algo en la manera en que ella me escuchaba, en cómo sus ojos se posaban en los míos, que me hacía sentir comprendido como nunca antes. Poco a poco, me atreví a compartir con ella pensamientos que no había confiado a nadie. Hablábamos de nuestros sueños, de nuestras dudas, y me encontraba revelando aspectos de mí mismo que ni siquiera sabía que existían. Entonces, una tarde decidí invitarla a caminar por el campo, a un sendero cercano donde los árboles creaban un túnel natural. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio del pueblo, perfecto para escapar del mundo por un rato. Para mi sorpresa, aceptó sin dudar. Y juntos comenzamos a caminar, dejando atrás las calles conocidas y adentrándonos en el paisaje verde y silencioso. «Este lugar es hermoso, Césare. No sabía que te gustaban estos lugares. Están apartados». «Sí, a veces me gusta estar en lugares donde todo parece tan simple, donde solo somos nosotros y el sonido de los pájaros», respondí, tratando de expresar lo que sentía. Durante el paseo, las palabras fluyeron con facilidad, como si cada paso que dábamos nos llevara más cerca de una verdad silenciosa que solo nosotros dos podíamos entender. En un momento, nos detuvimos en un pequeño claro, y ella se sentó en una roca mientras yo me quedaba de pie mirándola. «A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si hubiera hecho otras elecciones», dijo de repente, mirándome con una intensidad que me sorprendió. «Pero creo que al final, cada elección nos lleva al lugar donde debemos estar». Sentí una necesidad intensa de decirle lo que sentía, de compartir lo que mi corazón guardaba desde hacía tiempo, pero algo en su mirada me detuvo, como si ya supiera lo que iba a decir y estuviera esperando a ver si tenía el valor de hacerlo.
En lugar de hablar, me senté a su lado y simplemente permanecimos en silencio, compartiendo aquel momento sin palabras, solo con miradas y la conexión que se había tejido entre nosotros. A lo largo de esos días, las palabras no eran necesarias en ese instante. Bastaba con estar juntos. Desde aquel día, nuestras reuniones fueron aún más frecuentes, y cada vez que nos encontrábamos, la distancia entre nosotros parecía hacerse más pequeña. Yo buscaba cada pretexto para estar con ella, para prolongar esos momentos en los que el mundo se desvanecía y solo existíamos nosotros dos. Había algo que crecía entre nosotros, algo que ambos sabíamos pero que ninguno se atrevía a nombrar. Un vínculo invisible, una tensión que, aunque sutil, estaba presente en cada palabra, en cada gesto, en cada encuentro. Sentía que nos acercábamos a un límite que ninguno de los dos había planeado cruzar, pero en mi corazón sabía que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, por esos momentos de paz y de ternura, por la posibilidad de que algún día Miguela y yo pudiéramos compartir algo más que miradas y conversaciones. Este juego silencioso se volvía cada vez más profundo, y aunque aún no sabía cómo terminaría, mi deseo de estar cerca de ella, de descubrir lo que podría haber entre nosotros, crecía como una llama que ningún razonamiento podía apagar. Aquel día lo había estado esperando. Con una mezcla de ansiedad y emoción, sabía que los últimos encuentros con Miguela habían sido cada vez más intensos, y, aunque la posibilidad de acercarme a ella más allá de las palabras me parecía remota, el deseo de compartir algo más con ella se había convertido en una obsesión que no podía ignorar. Nos encontramos en el jardín del monasterio al atardecer. El sol descendía proyectando sombras alargadas sobre las flores que rodeaban el pequeño huerto donde ella dedicaba su tiempo. Me acerqué con paso tranquilo, aunque mi corazón latía con fuerza, como si cada paso hacia ella fuera una confesión de mis pensamientos. «Hola, Miguela». La saludé con una sonrisa, intentando que no se notara la agitación que sentía por dentro. «Hola, Césare. Justo a tiempo. Estoy terminando de regar estas plantas». «Parece que siempre llegas en el momento perfecto», dijo con un brillo en los ojos que quizás solo yo interpretaba como una señal. Nos miramos en silencio, y por un momento tuve la sensación de que también estaba esperando algo. Sentí que era el momento de dar un paso más, de expresar aquello que había guardado por tanto tiempo. Respiré hondo, y con una valentía que ni yo mismo me creía, dije: «Miguela, estos últimos días han sido diferentes para mí. No dejo de pensar en ti, en nosotros, en lo que hemos compartido, y siento que hay algo más que me gustaría decirte». Ella me miró visiblemente sorprendida. Podía notar una mezcla de emociones en su rostro, pero no dijo nada. Así que tomé su silencio como una señal para continuar. Sé que puede sonar extraño, pero siento que hay una conexión especial entre nosotros, algo que va más allá de la amistad, confesé, sintiendo cómo cada palabra me liberaba un poco más de la carga que llevaba en el pecho. «Miguela, tú significas más para mí de lo que cualquiera podría imaginar», agregué. «No sé cómo lo veas tú, pero...». La frase quedó colgada en el aire, porque en ese momento Miguela se adelantó, poniéndome una mano suave sobre el brazo. «Césare, eres joven, lleno de vida y sueños», dijo con voz firme. «Aunque tu tono mostraba una mezcla de cariño y compasión, lo que me dices es hermoso, pero también entiendo que es parte de algo natural a tu edad. Todos pasamos por momentos así, donde confundimos sentimientos. Quizás en unos años te rías de esto y pienses que fue solo una fase». Quise interrumpirla, decirle que lo que sentía no era pasajero, pero ella me miró con una serenidad que me dejó sin palabras. «Escucha, Césare, mi vida está comprometida con otros principios, con una vocación a la que le he dedicado muchos años,
Y no me malinterpretes. Lo que me dices me conmueve profundamente. Me honra saber que alguien tan joven y sensible como tú sienta algo tan genuino hacia mí. Pero la realidad es que hay caminos que no podemos recorrer. Asentí tratando de ocultar la decepción y el dolor que comenzaban a invadir mi pecho. Lo entiendo, Miguela, respondí finalmente, forzando una sonrisa que solo buscaba disimular el dolor. Lo último que quiero es incomodarte. Ella sonrió con suavidad y asintió, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Y así, después de unos minutos de silencio, me despedí, dejando el monasterio con una mezcla de emociones que me atormentaron durante los días siguientes. Pasé las noches en vela, dándole vueltas a nuestra conversación, tratando de encontrar un sentido a lo que había sucedido. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que, a pesar de su rechazo, había algo en su mirada que sugería otra realidad, algo que ella no había querido decir en voz alta. Durante esos días, intenté distraerme, llenar mi mente con otras cosas. Me sumergí en mis estudios, pasé tiempo con amigos, incluso retomé el proyecto de llenar de plantas mi balcón siguiendo los consejos de Miguela. Pero nada lograba apartar el recuerdo de nuestras conversaciones, el eco de sus palabras, la calidez de su mano cuando me detuvo para rechazarme con gentileza. Me convencían de que todo había terminado allí, de que no había manera de cruzar ese límite invisible que nos separaba. Sin embargo, al tercer día después de nuestra conversación, sucedió algo que jamás habría imaginado. Era una tarde gris y silenciosa. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de mi habitación mientras intentaba leer, buscando consuelo en las palabras de otros. Estaba tan concentrado en mis pensamientos que, al escuchar un golpe en la puerta, tardé unos segundos en reaccionar. Me levanté confundido, preguntándome quién podría ser. Al abrir la puerta, la sorpresa fue tan grande que me quedé sin palabras. Allí, frente a mí, estaba Miguela con el rostro cubierto por una suave melancolía, empapada por la lluvia. «Miguela, ¿qué haces aquí?», logré preguntar, atónito por su presencia. «Siento haber venido sin avisar, Césare. No quería molestarte, pero necesitaba verte, hablar contigo», dijo ella con una voz que apenas era un susurro. La hice pasar rápidamente, ofreciéndole una toalla y algo de té caliente para que entrara en calor. Ella aceptó con una ligera sonrisa y nos sentamos en la pequeña sala, frente a frente. El sonido de la lluvia afuera era el único testigo de nuestro encuentro. «Césare, he estado pensando mucho en lo que me dijiste el otro día», comenzó, mirando su taza con una expresión que reflejaba la lucha interna que tenía en su corazón. He repasado nuestras palabras una y otra vez, y por más que intento convencerme de que lo mejor es que sigamos como hasta ahora, hay algo en mí que me impide dejarlo así. La miré sin atreverme a hablar, temiendo que cualquier palabra pudiera romper el delicado equilibrio de aquel momento. «Quiero ser honesta contigo, Césare. Lo que me dijiste no me dejó indiferente. Sé que te rechacé, que intenté convencerte de que lo que sientes es solo una ilusión pasajera, pero en el fondo, yo también siento algo. Algo que he tratado de ignorar, de ocultar, incluso de mí misma. Escuchar aquellas palabras era como un sueño hecho realidad, un deseo que nunca me atreví a pronunciar y que ahora, ante mí, parecía tomar forma. No sabía cómo reaccionar ni qué decir. Simplemente la miraba, esperando que continuara. Hace muchos años que elegí esta vida, una vida de devoción, de entrega, y he sido feliz, en paz. Pero desde que comenzamos a pasar más tiempo juntos, desde que compartimos nuestras conversaciones y pensamientos, no puedo evitar sentir que algo en mí ha cambiado. Miguela levantó la mirada y sus ojos reflejaban la intensidad de un sentimiento contenido,
un deseo que parecía haber permanecido dormido hasta ahora. No quiero hacerte daño, Césare. Sé que estoy jugando con algo peligroso, que esta situación puede traer consecuencias. Pero quiero ser sincera. Por primera vez en mucho tiempo, me permito dudar. Me permito soñar con la posibilidad de algo más allá de lo que mi vida siempre ha sido. Me acerqué un poco más, apenas sin darme cuenta, como si una fuerza invisible me empujara hacia ella. Sentía que estábamos en el borde de algo, en ese límite que habíamos evitado hasta ahora. Miguela, nunca quise complicar tu vida. No tienes idea de cuánto significa para mí escuchar todo esto. No sé qué pasará después, pero saber que tú también sientes algo. Añadí. Ella asintió sin apartar la vista de mis ojos, como si en ellos buscara una respuesta a sus propias dudas. Por eso estoy aquí, Césare. Porque a pesar de mis temores, siento que debo dejarme llevar. Que tal vez, solo esta vez podría permitirme ser simplemente yo, sin la carga de lo que se espera de mí. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Miguela y yo permanecimos allí en el pequeño salón de mi apartamento, mirándonos sin palabras, pero con una intensidad que jamás había experimentado antes. La lluvia continuaba golpeando suavemente contra las ventanas, como si la naturaleza misma creara un telón de fondo para lo que estaba a punto de suceder. Dudé un momento, inseguro de dar el siguiente paso, pero entonces vi en sus ojos una mezcla de decisión y deseo, algo que rompía con la serenidad que siempre la había caracterizado. Suspirá, acercándome un poco más hasta que nuestros rostros quedaron a tan solo un susurro de distancia. Mis manos temblaban al tocar suavemente su rostro, rozando su piel con una delicadeza que expresaba toda la reverencia y admiración que sentía hacia ella. Era como si mi ser entero se vertiera en ese gesto. Cada pensamiento, cada sentimiento que había guardado por tanto tiempo. Miguela cerró los ojos, dejando que mi mano descansara en su mejilla mientras un suspiro profundo se escapaba de sus labios, revelando una vulnerabilidad que me sorprendió. La besé primero con suavidad, como si temiera romper el delicado equilibrio que habíamos alcanzado. Fue un beso contenido, cargado de emociones que parecían desafiar los años de distancia y la vida que cada uno había construido por separado. Pero pronto, la contención fue cediendo a una pasión que se había acumulado durante cada encuentro, cada conversación y cada mirada compartida. Sus labios se encontraron con los míos, con una intensidad que me hizo olvidar cualquier duda, cualquier temor que aún pudiera tener. Nos abrazamos con una urgencia silenciosa, sintiendo el calor de nuestros cuerpos fundirse en uno solo. Era como si cada caricia, cada roce, hablara por nosotros, como si no hubiera palabras suficientes para expresar lo que estábamos viviendo. Mis manos recorrieron sus hombros, bajando con cautela hasta su espalda, mientras ella me correspondía, envolviéndome en un abrazo que parecía desafiar cualquier noción de distancia o tiempo. La lluvia seguía cayendo afuera, pero el mundo se desvanecía, quedando solo el susurro de nuestras respiraciones, el latido acelerado de nuestros corazones y la suave luz de la lámpara que apenas iluminaba el salón. Nos movimos lentamente hacia mi habitación, sin dejar de mirarnos, sin dejar de explorar con nuestras manos y labios cada rincón de nuestras pieles. Nos dejamos caer suavemente sobre la cama, y entonces la distancia que nos había separado durante tanto tiempo se disolvió por completo. Cada caricia era una confesión, cada beso una promesa que no necesitaba palabras. Miguela, con una dulzura infinita, me permitía descubrirla mientras ella también exploraba cada parte de mí, con una ternura y una intensidad que no había imaginado posible. Nuestros cuerpos se entrelazaron en un baile silencioso donde el tiempo no tenía significado. Todo era calma, y a la vez una tormenta de emociones contenidas que finalmente se liberaban en una danza de piel y suspiros, de deseos que encontraban un lugar donde ser, no importaba nada más,
solo el ritmo de nuestros cuerpos, el calor que compartíamos y el profundo sentido de pertenencia que se manifestaba en cada mirada, en cada roce. Nos movíamos en perfecta armonía, como si nuestros cuerpos hubieran estado esperando este momento toda la vida, como si cada uno de nosotros encontrara en el otro un reflejo de lo que habíamos buscado sin saberlo. La piel de Miguela, cálida y suave bajo mis dedos, era un mapa en el que yo encontraba un camino hacia algo más grande, hacia una verdad que solo podía entender a través de ella. Era una intimidad que iba más allá de lo físico. En sus ojos veía el reflejo de sus propios anhelos, de sus propios miedos y esperanzas. En ese instante, no éramos simplemente Césare y Miguela, sino dos almas que se encontraban, que se reconocían en una profundidad que nunca habíamos conocido. Después de un tiempo indefinido, cuando nuestros cuerpos finalmente se calmaron, nos quedamos tendidos, envueltos en el silencio y en la calidez que habíamos creado. Me giré hacia ella y la miré, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento o duda. Pero solo encontré serenidad y un destello de felicidad en su sonrisa. «Miguela», susurré, incapaz de articular el torrente de pensamientos y emociones que me invadían. Ella me miró con una suavidad que llenaba todo el espacio entre nosotros y acarició mi rostro con una ternura infinita. «Césare, no sé qué sucederá después de esto», dijo con una voz apenas audible. «No sé cómo enfrentaré lo que pueda venir, pero sé que en este momento, esto es lo que quiero». Sus palabras eran tanto una confesión como una advertencia. Sabíamos que no sería fácil, que la vida que ella había elegido y el camino que yo estaba empezando a recorrer estaban en conflicto con lo que acabábamos de compartir. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Nos abrazamos de nuevo, como si el calor de nuestros cuerpos pudiera ser un refugio contra las preguntas y las dudas que inevitablemente surgirían. Acaricié su cabello, sintiendo la textura suave y familiar, y ella se acurrucó en mi pecho mientras susurraba palabras que solo el silencio entendía. Permanecimos así en un abrazo que parecía contener todo lo que no podíamos decir en voz alta. Sabía que, fuera lo que el futuro nos deparara, ese instante sería algo que guardaría en mi memoria como el recuerdo de un amor que, aunque complicado y lleno de contradicciones, era real, profundo y sincero. Afuera, la lluvia había cesado y el mundo parecía retomar su ritmo habitual. Pero nosotros permanecimos allí, en ese instante suspendido, enfrentando con valentía las emociones que nos envolvían.